365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...5 de enero, promesa número 5. Dios me rodea con su escudo de amor. Y esta promesa la encontramos en el Salmo 5, versos 11 y 12, que nos dice: pero que se alegren todos los que en ti se refugian, pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Antes de hablar de torres que caen, de llamados que exigen fe, antes de confrontar el corazón, la obediencia o la corrección, Dios hace una promesa. Ojo, que no promete que el día será fácil. No promete que no habrá decisiones incómodas. Tampoco promete ausencia de conflictos. Él promete cobertura. Hoy, Dios no te dice, defiéndete mejor o defiéndete como puedas. Él te dice, refúgiate en mí. Porque hay batallas que no se ganan con más fuerza, sino con un mejor refugio. Y esta promesa es para quienes deciden comenzar el día no construyendo torres ni construyendo cosas bajo su propia capacidad, sino escondiéndose en Dios. ¿Qué promete Dios aquí? Dios promete 3 cosas claras: refugio para los que dejan de huir solos, alegría para los que no dependen de cómo amaneció el día, y cobertura, no porque no haya ataques, sino porque Él te rodea. El amor de Dios es un escudo que nunca deja espacios vulnerables. Esta promesa es para ti. Su presencia es tu escudo. El escudo no va a evitar la guerra, porque guerra hay. Un escudo absorbe el impacto. Dios no promete quitar todas las flechas en tu contra. Él promete que no llegarán a tu corazón. Y al leer este salmo me doy cuenta de que por mucho tiempo estuve defendiéndome sola. Hubo una temporada en la que yo me levantaba orando, pero salía a trabajar y salía a pelear el día como si Dios no fuera conmigo. Oraba, sí, pero luego contestaba en los mensajes, en el trabajo con ansiedad, tomaba decisiones apurada, me justificaba, me protegía sola. Un día, leyendo este salmo, sentí claramente que Dios me dijo algo que fue confrontador para mí. Wendy, tú me hablas por la mañana, pero no te refugias en mí durante todo el día. Y ahí entendí que no basta con orar, hay que habitar el refugio. Desde ese día, mi oración cambió. Dios, yo no quiero defenderme, yo quiero aprender a refugiarme en ti. Yo no quiero confiar a que yo misma voy a resolver todos mis problemas. Yo voy a confiarte todo a ti. ¿Y saben qué? No cambiaron todos mis problemas, pero sí cambió la forma en cómo los enfrenté. La versión de el Salmo 5, versos 11 y 12, en la Biblia el mensaje dice: sin embargo, nos recibirás con los brazos abiertos cuando corramos a refugiarnos en ti. Que la fiesta dure toda la noche. Custodia nuestra celebración. Eres famoso, Dios, por acoger a los que te buscan, por engalanarnos con placer. Antes de que Dios nos confronte, nos instruya o nos llame a obedecer, Él nos recuerda cómo es su corazón. Cuando corremos a refugiarnos en Él, Dios nunca nos recibe con reproches. Siempre nos recibe con los brazos abiertos. Dios no nos esconde, Dios nos cubre. Tampoco Dios nos expulsa del gozo, Él lo custodia. Dios no es famoso por alejar a los que lo buscan, sino por acogerlos, por rodearlos, por llenarlos de alegría. Y esto es lo que promete hoy.
un refugio donde el miedo no gobierna y la celebración no se cancela. Esta promesa no habla de huir de la vida, habla de correr, pero correr al lugar correcto. Y quiero que sepas esto, cuando corremos hacia Dios, Dios no nos juzga, Dios nos cubre. Dios no espanta a los que corren hacia Él, Él los rodea. Dios promete recibir, cubrir, alegrar a los que se refugian en Él. Así que si corremos hacia Dios, Él nos recibe. Si nos refugiamos en Él, Él nos rodea con su amor. Hoy te pregunto, ¿en qué área de tu vida estamos tratando de defendernos solos cuando Dios nos está invitando a refugiarnos en Él? Quiero que repitas conmigo y digas, hoy decido refugiarme en Dios. Yo no camino expuesto, camino rodeado por su amor. Y ora conmigo, Dios, hoy decido refugiarme en ti. Yo no quiero comenzar este día desde mi fuerza, desde mi capacidad, sino desde la confianza en ti. Rodéame con tu escudo de amor, ayúdame a caminar bajo tu cobertura. Tú nos bendices porque somos tus justos, Dios. Pero también hoy te pido que nos rodees con ese escudo de tu amor. Que ningún dardo del enemigo, que ninguna envidia de la gente, que ninguna mala acción prospere contra nosotros, Señor. Que seas tú rodeándonos con ese escudo de tu amor, que seas tú defendiéndonos. Tú eres, Jesús, el mejor abogado del mundo. Oro en tu nombre. Amén. Así que hoy quiero que recuerdes algo que va a transformar tu corazón. Dios es tu refugio seguro. Cuando todo a tu alrededor parece temblar, su brazo es tu fortaleza. Cuando el ruido del mundo te abrume, su voz te llenará de paz. Hoy estoy aquí cumpliendo mi cita con Dios y quiero invitarte a hacer lo mismo. Sé que muchos de ustedes me han dicho hace tiempo que quería comenzar, pero no sabía cómo. Bueno, hoy es ese el comienzo. Nuestro génesis espiritual, nuestra aventura de fe. Así que no te rindas, vamos juntos en este camino. Es más, ya estamos corriendo nuestro 5K espiritual y lo mejor está por venir. ¿Tú te imaginas todo lo que Dios quiere decirte este año? Recuerda, el éxito no se mide por cómo terminas el año, sino cómo te levantas cada día. Hoy es un paso más y si estás aquí, celébrate por tu perseverancia. Sé que algunos dirán, es que no es fácil, se me está haciendo largo. Y a veces puede parecer un desafío, leer nombres extraños, escuchar mi voz. Y créeme, yo también pienso en lo difícil que es pronunciar los nombrecitos de la Biblia. Pero ¿sabes qué? Dios valora cada esfuerzo, incluso el más pequeño. Y si te atrasaste o sientes que no puedes avanzar, no permitas que la voz de la culpa te detenga. La serpiente siempre susurra mentiras para hacerte creer que fallaste, que le fallaste a Dios. Pero escucha esto, Dios no te ama porque leas o porque no leas, porque escribas en una Biblia o no escribas. Dios te ama porque tú eres su hijo y punto. ¿Alguna vez te fue mal a ti en la escuela, pero tus padres aún así siguieron apoyándote? Bueno, así es Dios. Él no espera perfección de nosotros. Él espera un corazón dispuesto. Y Jesús está orando por ti para que tu fe no falte. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en el libro de Génesis, capítulo 11, verso 1, hasta el capítulo 13, verso 4. Mateo, capítulo 5, versos del 1 al 26. El Salmo 5, versos del 1 al 12. Y Proverbios, capítulo 1, versos del 24 al 28. Ahora te invito a que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones. Comenzamos. Génesis, capítulo 11, verso 1. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a endurecerlos con fuego. En esa región se usaban los ladrillos en un lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo.
Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esta manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. Este es el relato de la familia de Sem. 2 años después del gran diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Sala. Después del nacimiento de Sala, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años de edad, tuvo un hijo Heber. Después del nacimiento de Heber, Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Heber tenía 34 años de edad, tuvo a su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Heber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Peleg tuvo 30 años de edad, tuvo a su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Reú tenía 32 años de edad, tuvo a su hijo Serug. Después del nacimiento de Serug, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Entonces Serug tenía 30 años de edad, tuvo a su hijo Nacor. Después del nacimiento de Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Taré. Después del nacimiento de Taré, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Después de que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abram y a Cor y a Harán. Este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abram, Nacor y Harán fue el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras que su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, cuando Abram como Nacor se casaron, el nombre de la esposa de Abram era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abram y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abram, y su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán. Y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Capítulo 12. El Señor le había dicho a Abram: deja tu tierra, a tus parientes, a la tierra de la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abram partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abram atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció un campamento junto con el roble de Moré. En aquel tiempo, los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abram y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abram edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abram viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ahí al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor.
Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección al sur hasta el Negev. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: «Mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa. Matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti». Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganados, asnos, asnas, siervos, siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente. «¿Qué me has hecho?», preguntó. «¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Y con esto me permitiste tomarla como esposa. Ahora, bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí». Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que lo escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. En este pasaje de Génesis 11 vemos que ellos construyen la Torre de Babel. Y la Torre de Babel fue un gran logro humano, una maravilla del mundo, pero fue dedicada a la gente y no a Dios. A veces nosotros también construimos monumentos, una gran casa, un carrazo, un gran trabajo importante para llamar la atención. Y no es que estas cosas sean malas en sí, pero cuando nosotros basamos nuestra autoestima en ellas, toman el lugar de Dios en nuestra vida. Todos tenemos la libertad para superarnos, pero no para pensar que podemos reemplazar a Dios. Yo te pregunto hoy, ¿qué torres has construido en tu vida? En Génesis, capítulo 11, verso 4, ellos dijeron: «Vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos». Lo que ellos querían era sobresalir. Lo que ellos hablaban era de su ego. Si hay algo el día de hoy que ocupa el primer lugar antes que Dios, no es de Dios. Porque no se trata de construir torres para ser famosos o de hacer algo para ser conocidos. ¿Lo que hacemos glorifica a Dios o es para aumentar nuestro ego? Y en Génesis 12, Dios le da a Abraham una misión que cambiaría la historia del mundo. Le dice: «Deja tu patria, tus parientes, y te daré una gran nación, te bendeciré, te haré famoso». Y miren qué contrastante, ¿no? Mientras que en Génesis 11, los que construían la Torre de Babel querían hacerse famosos, a Abraham Dios le decía: «Yo te haré famoso y tú serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti». Entonces Abraham, en Génesis 12, versos 1 y 2, debía abandonar lo conocido para ir tras la voz de Dios. Entonces a veces Dios nos pide soltar lo seguro para llevarnos hacia un propósito mayor. Yo creo que la bendición más grande llega cuando dejamos de aferrarnos a lo temporal y comenzamos a confiar en lo eterno que Dios nos está ofreciendo. En Génesis 12:2, Dios no solamente le promete a Abraham bendecirlo a él, sino le dijo: «Yo te voy a convertir a ti en una fuente de bendición», pero no solamente para tu familia, para todo el mundo. Y en el verso 3,
Le dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Cuando Dios le da una protección, esta protección que le estaba dando a Abraham era una protección divina y era una protección inquebrantable. Cuando nosotros caminamos bajo la voluntad de Dios, la fidelidad de Dios nos protege y esa es nuestra cobertura. Por eso nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe. En el verso 4 de Génesis 12, entonces Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Miren, Abraham no lo pensó dos veces. Abraham salió confiado en la promesa de Dios. Y es que la fe verdadera no necesita ver todo el mapa, solamente sigue la voz de Dios. Y esto que Abraham no era perfecto, porque vemos en los versos 11 y 13 que le pide a Sarai, su esposa, que diga una media verdad, ¿no? Que mienta. Y después de eso todo se complica, porque no era su hermana, era su esposa. Nosotros no debemos dejar que el temor nuble nuestra visión. Abraham pensó en ese momento que el faraón le quitaría a su esposa, a Sarai, y el miedo siempre distorsiona nuestra confianza y nos hace pensar que nosotros debemos arreglar las cosas en nuestras propias fuerzas. Y algunos de nosotros pensamos, bueno, voy a dar una ayudita a Dios como se está demorando. Pero no, cada vez que nosotros olvidamos quién pelea por nosotros, dejamos que el temor escriba nuestra historia. Las mentiras nacen del miedo y nunca de la fe. El libro de Mateo capítulo 5 versos del 1 al 26 dice: Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se da cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? Ustedes son la sal del mundo. Como una ciudad en lo alto, con una colina no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno.
Por lo tanto, si prestas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar, anda, reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Hablemos del Sermón del Monte. Jesús comenzó el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas con palabras muy contradictorias. Contradictorias para el mundo en el que vivimos hoy. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a dar cuando otros quitan? Amar cuando otros odian. Ayudar cuando otros abusan. Mateo capítulo 5, verso 3 nos habla sobre las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son promesas llenas de gracia que nos muestran la vida con los ojos de Dios. Verso 3 habla sobre los pobres de espíritu. Y a la pobreza de la que se refiere Jesús es que sin Dios nosotros no somos nada. La verdadera riqueza comienza cuando nosotros reconocemos nuestra pobreza espiritual. Cada bienaventuranza nos habla de cómo ser bendecidos por Dios. Ser bendecidos es ser más que felices. Y en el verso 4, la Biblia dice que Dios trae consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consuelo. Quiero decirte, Dios no ignora nuestro dolor. Él sabe el consuelo que nosotros necesitamos. Y tu llanto en las manos de Dios no es símbolo de debilidad, sino es el preludio del consuelo de Dios. Si tú el día de hoy estás llorando, déjame decirte que Dios va a traer de su consuelo sobre ti. El camino a la felicidad eterna siempre pasa por un sendero, por la humildad, por la compasión, por la paz. En el verso 8 dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y cuando Dios nos habla de un corazón puro, es un corazón íntegro, es un corazón sin doblez, es un corazón entregado a Él. En el verso 9 nos dice, procuren la paz, es decir, sé un pacificador. Cuando tú eliges la paz, reflejas el mismo corazón de Dios. Entonces, las bienaventuranzas nos enseñan que la verdadera bendición nunca se va a medir por posesiones o por logros terrenales, sino por nuestra relación con Dios. Y luego, en los versos 13 al 16, Jesús nos enseña sobre la sal y la luz. Él dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. La sal preserva, da sabor. Y como cristianos nosotros estamos llamados a preservar la verdad y mostrar un testimonio que dé sabor a la vida de los demás. Sin influencia, la sal pierde su propósito. Y la luz es algo que no se debe esconder. Nuestra vida siempre debe ser un reflejo de Jesús. Iluminemos con esperanza, iluminemos con amor. Donde tú estás, Dios quiere que tú lleves de su luz, de su paz, de su vida. No apagues tu luz por temor al que dirán. El mundo necesita ver lo que Dios está haciendo en ti. Y en los últimos versos de Mateo 5, 21 al 26, Jesús nos enseña sobre el enojo y la reconciliación. Jesús nos llama a entender que el pecado comienza en el corazón, ¿no? La raíz del asesinato es el odio, el enojo, el desprecio hacia los demás. Pero la reconciliación es urgente. Jesús nos enseña que nosotros debemos restaurar nuestras relaciones antes de presentarnos ante Dios en adoración. No basta con no lastimar. Dios quiere un corazón libre de rencor. No esperes a que sea el momento perfecto para perdonar, porque momento perfecto no va a haber. El momento es ahora. Reconciliarse no siempre va a cambiar el pasado, pero sí va a transformar tu futuro. Jesús quiere que nosotros nos presentemos delante de Dios con manos limpias y con un corazón sano. Salmo 5,
versos del 1 al 12. Oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Sus deseos más profundos son destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh Dios, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados que se rebelaron contra ti, pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría, pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. El Salmo 5, verso 1 dice: Oh Señor, oye cuando oro. Dios siempre tiene tiempo para escuchar lo que tu corazón no puede expresar con palabras. La clave para tener una relación íntima con Dios se encuentra en orar con fervor cada día. La comunicación constante, entonces, es esa herramienta indispensable para tener una amistad con Dios. Si tú quieres ser amigo de Dios, aprende a comunicarte con Él. Aprende a conversar con Él todos los días. Aprende a derramar tu corazón delante de Él. Cuando Dios es lo primero en tu día, su paz va a ser también lo primero que va a estar en tu corazón. El verso 3 dice: Señor, escucha mi voz por la mañana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Trata de encomendarle a Dios tu día, de tener tu tiempo con Dios en la mañana. Dice: cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Entonces, cada mañana acércate a Dios con tus peticiones. Y allí sucede un intercambio espiritual increíble. Tú vas a Dios con tus peticiones, vas a Dios con tu ansiedad, vas a Dios con tus problemas y quedas a la espera de su respuesta, a la espera de su paz, a la espera de solución para tus problemas, a la espera de dirección hacia dónde tienes que ir. Versos 7 y 8 para mí son una oración, porque dicen: gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho este tipo de oración? Dios, guíame por el camino correcto. Nosotros no entramos a la presencia de Dios porque somos perfectos, sino porque su amor es perfecto. Y versos 11 y 12 dice: que se alegren los que en ti se refugian. Esta es una promesa para ti. Y por eso se llama el día así. Su presencia es tu escudo, es nuestra protección. El verso dice: cúbrelos con tu protección, para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. El amor de Dios es el escudo que nunca deja espacios vulnerables en nuestras vidas. Entonces Dios es nuestro refugio seguro. Y por último, Proverbios capítulo 1, versos del 24 al 28. Yo, la sabiduría, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso.
No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas, me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé, aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Qué fuerte proverbio. Me sorprende lo que dice el proverbista. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Para recibir el consejo, nosotros debemos estar dispuestos a escuchar a Dios. En el verso 24 yo veo que el problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces nosotros no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y eso es lo que sucede en el verso 25, que nosotros rechazamos el consejo. ¿Y qué sucede cuando nosotros rechazamos un consejo de Dios? Se endurece nuestro corazón. Entonces, no ignoremos el consejo de Dios. No esperes el caos para buscar a Dios. Búscalo ahora. Búscalo de todo tu corazón. La sabiduría de Dios es un faro constante. Así que no esperes a una tormenta fuerte para buscar su luz. Yo creo que la sabiduría es ese regalo que debemos abrazar mientras tengamos oportunidad. Entonces Dios nos libre de enorgullecernos, de rechazar la corrección, de no prestar atención al consejo de Dios, sino más bien tengamos un corazón enseñable, un corazón que no es sabio en su propia opinión, sino un corazón sensible a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Busca la voluntad de Dios en todo lo que tú hagas. Que Dios sea tu consejero, tu pronto auxilio, tu refugio, al primero que corres cuando estás en problemas. Y hoy quiero compartirte el testimonio de Karen Urrea. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Dios es fiel. He visto su mano los 365 días del año y he recibido mi milagro. Él me restauró y estoy agradecida con Él por todo lo que ha hecho en mi vida. Dios es bueno siempre. Dios es bueno, Dios me sanó y doy gracias a Dios. Veo tu promesa, promesa, promesa que fortalece. Oh, promesa, promesa, promesa que provee. Oh, promesa, promesa que protege. Muy buenos días, Dios te bendiga. Deseo que este año nuevo para ti esté cargado de muchas nuevas experiencias, siempre de la compañía y la bendición de Dios. Me tomo este momento porque quiero compartirte dos testimonios que Dios ha hecho en mi vida. Uno es de hace muchísimo tiempo, entonces pues quiero compartirlo. Y bueno, uno de ellos es que yo estudié gastronomía y cuando fui a emplearme en el mundo laboral presenté como varias situaciones incómodas de dificultad. Entonces decidí cambiar mi trabajo por buscar otras opciones diferentes a lo que me dedico. Entonces en ese momento fui a muchos sitios, trabajé en muchas cosas, pero no me sentía bien. Entonces yo le oraba y le decía a Dios, quiero un trabajo donde tenga tiempo, donde mis fines de semana pues tenga libertad de poder compartir con mi familia y también en la parte personal. Porque pues los trabajos que había tenido pues eran de domingo a domingo, con horarios rotativos. Entonces yo decía, no quiero eso. Cuando pensaba en eso, yo decía, pues los únicos trabajos que hay son de oficina. En el campo de alimentos es muy complicado poder conseguir un trabajo de esos. Y después de mucho tiempo de intentar en otros trabajos, como de ventas, estuve también trabajando en una empresa de confección y bueno, tuve que volver a presentarme para alimentos. Entonces pues yo le dije a Dios, si es tu voluntad, yo vuelvo a emplearme en esto, vuelvo a estar en una cocina y pues si es tu voluntad yo lo voy a hacer y lo voy a hacer de la mejor manera porque las experiencias que había tenido pues habían sido
complicadas y difíciles, y de ciertamente había quedado como con ese sinsabor de decir, ya no quiero trabajar más en esto. Y cuando me presenté a la empresa a la que actualmente estoy laborando, y me dijeron, bueno, tú firmas un jueves. Y yo firmé, esa noche no dormí por la ansiedad de que al otro día tenía que estar nuevamente en una cocina, bajo presión y bueno, bajo todo ese tipo de cosas, y nunca me llamaron a qué lugar me tenía que presentar, sino hasta el siguiente día me mandaron como un mensaje que era un sábado que me presentaran. Pues para mí era muy raro porque normalmente pues los sábados no ingresaban en esa empresa. Cuando llegué y me presenté, me dijeron que no iba para el sector de cocina, sino que iba para un sector de entregar refrigerios. Entonces para mí fue una sorpresa muy grande porque dije, Dios me escuchó y me dio este regalo. Y pues lo más bueno de esto es que es un trabajo que es de lunes a viernes, ocasionalmente los sábados. Es un trabajo que tengo un turno diurno, no tengo turnos nocturnos. Y además de eso, el año pasado Dios me dio la oportunidad de trabajar desde la casa, en un trabajo que es de alimentos. Entonces para mí eso es muy hermoso y maravilloso porque yo veía que era muy complicado en los alimentos por trabajar así, desde la casa. O sea, nunca me imaginé que iba a estar desde la casa. Pero entonces él superó todo y me concedió esa oportunidad de trabajar no solo desde la casa, sino con un horario de oficina de lunes a viernes y ocasionalmente los sábados. Entonces te quería compartir este testimonio. Ya pues llevo 3 años trabajando para esta empresa. Bueno, Wendy, el siguiente testimonio y experiencia fue este 31 de diciembre. Y, o sea, a pesar de que no es algo pequeñito, pero es algo que a mí me llena y me reafirma que Dios me escucha, que Dios nos escucha. Cuando abrimos nuestro corazón y le pedimos cosas pequeñas, Él lo hace posible. Sea pequeño o sea grande, Él todo lo puede. Y ese 31, yo estaba mirando videos y me salió un video donde una señora mostraba un atardecer. Y decía, esto es Dios. Dios está aquí. Y yo lo pensé, yo dije, wow, yo dije, Dios, qué hermoso, ¿será que me puedes regalar hoy un atardecer así? Y ya. Seguí haciendo mis actividades, olvidé el tema por completo. Ese día no hizo estuvo como un poco nublado. Yo realmente pues no me volví a acordar del tema. Como a las 5:30. Hice videollamada con una amiga y ella estaba en una terraza. Cuando ella me dice, ¡ay, mira que el cielo está muy lindo! Cuando ella me mostró, era un atardecer muy parecido al que yo había visto en el video. Y me acordé pues de la petición que le hice a Dios. Y yo decía, wow, o sea, a mí ya se me había olvidado. Y yo decía, y además en el lugar donde yo vivo en una casa de un primer piso. Y alrededor de mi casa pues son edificios muy altos. Entonces pues no puedo observar el cielo porque pues no se puede. Entonces yo decía, Dios me regaló ese atardecer por medio de ese momento. Y yo decía, wow, es increíble. Entonces en ese momento yo dije, quiero compartirlo. Y sé que todo ese tipo de cosas nos pueden llenar y también pueden servirle a alguien más. Entonces, pues, Wendy, muchísimas gracias. Y sé que este testimonio o estos testimonios le pueden servir a muchos. Que Dios siempre nos escucha, Dios siempre nos ayuda, siempre y cuando tengamos la disposición de recibirlo, la disposición de amarlo y la decisión de incluirlo en nuestras vidas. Así sean en momentos grandes, pequeños, en todo momento. Y pues muchísimas gracias por tu labor, por todo lo que tú haces. Querida Karen, muchas gracias por compartir tu historia. Tu testimonio nos recuerda algo poderoso. Dios no solo nos da trabajo, nos da descanso, no solo nos da provisión, nos da cuidado. Y no solo responde grandes peticiones, también se deleita en regalarnos detalles. Que nunca se te olvide que el Dios que acomodó tus horarios es el mismo que pinta atardeceres para recordarte que Él está cerca. A mí también cada vez que me regalan un atardecer, una fotito de algún lugar, un video, y tengo la oportunidad de ver el atardecer, es como una forma de decirme de Dios, te amo. Y también quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad de íntimos. Muchas gracias, mi Cristóbal Libasic. Gracias, Verónica Quiroz. Muchísimas gracias, Iviani Pérez. Quiero regalarles el Salmo 94, versos del 18 al 19, que dice:
clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Mi Dios está ahí con ustedes, siente su consuelo, su renuevo, su esperanza y también la alegría que nosotros necesitamos para nuestro día a día. Quiero decirles que ustedes están presentes en mis oraciones. Que tengan un día fabuloso, que Dios los bendiga y que la paz de Dios esté siempre en sus corazones. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol.